Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Y hoy tenemos un tema que a todos nos encanta, que nos vuelve locos, que nos hace soñar. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Amor secreto en el set. The Method de Mir y Can Yaman, romance confirmado o solo rumores. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en este drama, en este cuento de hadas, en este, bueno, ya verán. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y sobre todo, a chismear, porque ¿a quién no le gusta un buen chisme? Vamos a revisar toda la información que tenemos, desde los rumores iniciales hasta las supuestas pruebas, las declaraciones, las fotos. Todo. Y por supuesto vamos a dar mi opinión, que es la que más importa, jaja, pero ustedes también pueden dejar la suya en los comentarios. No se olviden de eso. Pero antes de empezar, necesito que hagan algo muy importante por mí, por este canal, por la comunidad. Suscríbanse. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo, ni un solo chisme, ni una sola opinión jugosa. Ya saben, el botoncito rojo o la campanita, listo. Gracias. Ahora sí, comencemos. Para los que no estén tan familiarizados con el tema, o para refrescar la memoria, hablemos de The Method de Mir y Can Yaman. Dos estrellas turcas que nos robaron el corazón. Demet, con su sonrisa radiante y su talento innegable, conocida por sus papeles en series como Erkenci Kuş, que es justamente la que nos trae aquí, entre otras. Y Can, el galán turco por excelencia, con esa mirada que derrite el asfalto, también con un gran éxito internacional, y protagonista de Erkenci Kuş. La química entre ellos en la pantalla era explosiva. Literalmente la pantalla parecía que iba a explotar de la intensidad. Y claro, como era de esperarse, los fans nosotros empezamos a soñar. Empezamos a ver señales, a analizarlas, a creer en un amor que trascendiera la ficción. A Erkenci Kuş. Esa serie que nos atrapó a todos. La trama, ambientada en el vibrante mundo de la publicidad y la moda en Estambul, nos presentaba a Sanem Aydin, interpretada por la encantadora Demet Özdemir. Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, se ve obligada a buscar trabajo en una agencia de publicidad para ayudar a su familia. Allí su destino se cruza con el de Can David, un renombrado fotógrafo y dueño de la agencia, interpretado por el magnético Can Yaman. La historia es un torbellino de emociones, giros inesperados y, por supuesto, mucho amor. Sanem, inocente y llena de vida, se enamora perdidamente de Can, un hombre misterioso y atractivo que esconde secretos. La trama se complica con malentendidos, identidades secretas y la intervención de terceros, incluyendo a la hermana de Sanem, Leila, y a su novio, Emre, el hermano de Can. Pero lo que realmente hizo que Erkenci Kuş se destacara fue la química entre Demet y Can. La conexión que tenían en la pantalla era palpable, intensa y por momentos casi surrealista. Cada mirada, cada abrazo, cada beso transmitía una pasión y un afecto que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que compartían, todo era perfecto y nos hacía creer en la autenticidad de su relación. La serie nos regaló escenas icónicas que aún hoy recordamos con nostalgia. Los besos bajo la lluvia, las escapadas románticas, las peleas apasionadas y las reconciliaciones emotivas. Cada momento era una explosión de emociones que nos mantenía pegados a la pantalla semana tras semana. Y por supuesto, la canción principal, Sanem, se convirtió en un himno para todos los fans de la serie, recordándonos constantemente la magia que emanaba de la relación entre Sanem y Can. Con el éxito de la serie, los fans no tardaron en notar la chispa que había entre Demet y Can fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que analizaban cada gesto, cada mirada y cada interacción de los actores. Empezaron a surgir rumores sobre una posible relación sentimental, alimentados por la evidente química que existía entre ellos y por las constantes muestras de cariño y afecto que se dedicaban en eventos y entrevistas. Los fans crearon cuentas dedicadas a Ship, a la pareja, compartiendo fotos editadas, vídeos compilatorios y análisis detallados de cada momento que pasaban juntos. Se especulaba sobre posibles viajes secretos, cenas románticas y encuentros a escondidas. Cada publicación, cada like y cada comentario alimentaba aún más la esperanza de los fans de ver a Demet y Can juntos en la vida real. Durante la emisión de la serie, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad.
Los fans compartían sus teorías, analizaban las fotos y los vídeos, y debatían sobre la veracidad de los rumores. Los hashtags relacionados con la serie y con la supuesta relación entre Demet y Can se volvieron tendencia, y la comunidad de fans creció a pasos agigantados. Las entrevistas y las apariciones públicas de Demet y Can eran analizadas al detalle. Cada pregunta sobre su relación era recibida con expectación, y cada respuesta evasiva o ambigua alimentaba aún más los rumores. Los fans se aferraban a cada pequeño detalle, buscando señales que confirmaran sus sospechas. Un guiño. Un abrazo. Una mirada cómplice. Todo era motivo de análisis y especulación. Las redes sociales también se convirtieron en un escaparate para la creatividad de los fans. Se crearon fanfics, fanarts y edits que imaginaban un futuro juntos para Demet y Can. Se organizaron campañas para promover su relación y para expresar su apoyo a la pareja. La pasión de los fans era palpable y se manifestaba de múltiples formas. Las fotos y los vídeos compartidos en redes sociales se convirtieron en el centro de atención. Fotos abrazados, paseos por la ciudad, y los rumores sobre viajes secretos. Cada publicación era analizada al detalle por los fans, que buscaban pistas sobre la veracidad de la relación. Cada imagen era un tesoro y cada vídeo una prueba más. Sin embargo, a pesar de la intensidad de los rumores y la evidente conexión que tenían, Demet y Can siempre se mostraron cautelosos a la hora de hablar sobre su relación. En las entrevistas solían responder con evasivas sonrisas y la clásica frase de «somos buenos amigos». Esta postura, aunque comprensible, solo sirvió para alimentar aún más la especulación y la intriga. La evasión de ambos actores ante las preguntas sobre su relación fue un tema recurrente. Las respuestas ambiguas y las sonrisas cómplices eran interpretadas de diferentes maneras por los fans. Algunos lo veían como una confirmación tácita de su relación, mientras que otros lo consideraban una estrategia para mantener la expectación y la atención mediática. En las entrevistas, las preguntas sobre su relación eran inevitables. Los periodistas y los presentadores buscaban obtener alguna declaración que confirmara o desmintiera los rumores. Sin embargo, tanto Demet como Can siempre se mantenían enigmáticos, sin dar una respuesta clara. Las sonrisas y las risas eran sus principales armas para esquivar las preguntas incómodas. Respondían con frases cortas y evasivas, evitando entrar en detalles sobre su vida privada. Aunque esto generaba frustración en algunos fans, también alimentaba la intriga y la especulación. La frase «somos buenos amigos» se convirtió en un símbolo de la evasión y la cautela. Era la respuesta estándar que daban ante las preguntas sobre su relación. Aunque decepcionaba a algunos fans, también mantenía viva la esperanza y la expectativa. Con el tiempo, la vida de Demet y Can tomó rumbos diferentes. Demet fue relacionada con otros actores y personalidades, y Can inició una relación con la modelo italiana Diletta Leotta, con quien finalmente se casó. Estos acontecimientos marcaron un punto de inflexión en la percepción de la relación entre los actores. La idea de un romance secreto se desvaneció gradualmente, dando paso a la aceptación de que quizás solo había sido una fuerte amistad y una conexión profesional. La aparición de otras personas en sus vidas fue un factor determinante en la evolución de la especulación. La relación de Demet con Oguzhan Koç y el posterior matrimonio de Can con Diletta Leotta disiparon las esperanzas de muchos fans que anhelaban verlos juntos. Los nuevos romances de ambos actores marcaron un cambio en la narrativa. Las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre Demet y Can disminuyeron, y los fans comenzaron a aceptar la realidad. El matrimonio de Can Yaman con Diletta Leotta fue un evento mediático que acaparó la atención de todos. Las fotos de la boda y las declaraciones de la pareja cerraron definitivamente la puerta a cualquier esperanza de un romance entre Can y Demet. Los rumores persistieron durante años, pero la realidad es que nunca hubo una confirmación oficial. Ni de Demet ni de Can. Nunca hubo un anuncio formal de relación. Lo que sí hubo fueron muchos rumores, muchas especulaciones y, por supuesto, la imaginación desbordada de los fans. La falta de una confirmación oficial es un punto clave en la historia de Demet y Can. A pesar de la intensa especulación, nunca hubo una declaración pública que confirmara su relación. La ausencia de declaraciones oficiales generó incertidumbre y debate. Los fans se dividieron entre aquellos que creían en un romance secreto y aquellos que consideraban que todo era parte de una estrategia de marketing.
La falta de confirmación oficial es un factor que alimenta la especulación y la intriga. La ausencia de pruebas concretas permite que la imaginación de los fans vuele libremente. La especulación sobre su relación continuó, pero la realidad es que nunca hubo una confirmación oficial. Nunca hubo un anuncio formal de relación. Lo que sí hubo fueron muchos rumores, muchas especulaciones y, por supuesto, la imaginación desbordada de los fans. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué ocurrió realmente? ¿Hubo un romance secreto? ¿Fue todo una estrategia de marketing? ¿O simplemente una fuerte amistad con una química innegable? Mi teoría, y recuerden que esta es solo mi opinión, es que probablemente hubo algo. Tal vez no un romance como lo imaginábamos, un amor de novela, pero sí una fuerte conexión, una atracción, una complicidad que trascendió el rodaje. Y que, quizás por diferentes motivos, no se concretó. Tal vez por las agendas apretadas, por la presión mediática, por las expectativas, o simplemente porque el momento no era el adecuado. Es posible que la química que vimos en pantalla fuera resultado de su profesionalismo, de su talento como actores, y de la buena dirección de la serie. Pero ¿quién puede negar que algo más había? Yo personalmente siento que sí. La conexión especial que vimos en la pantalla podría ser producto de la química entre los actores, la buena dirección y la pasión que pusieron en sus personajes. Sin embargo, es difícil negar que algo más había entre ellos. El hecho de que no se haya materializado en una relación romántica podría deberse a múltiples factores. Las agendas apretadas, la presión mediática, las expectativas de los fans y el momento en sí son solo algunas de las posibles razones. Independientemente de si hubo o no un romance, lo importante es la magia que crearon en la pantalla. La historia de Erkenci y la química entre Demet y Can nos regalaron algo mucho más valioso, la magia de creer. La serie nos hizo soñar, nos emocionó, nos hizo reír y, sobre todo, nos hizo creer en el amor. Este es un legado que nadie nos puede quitar. Erkenci y la relación entre Demet y Can crearon una magia especial que trascendió la pantalla. La historia nos hizo creer en el amor y nos regaló momentos inolvidables. La magia de la serie y la química entre los actores nos dejaron una lección, la importancia de creer en el amor y en la posibilidad de que los sueños se hagan realidad. Ambos actores siguieron caminos separados, pero la llama de Erkenci sigue encendida en nuestros corazones. Cada vez que vemos una foto, un vídeo, un comentario, volvemos a soñar. Volvemos a creer. Aunque sus caminos se separaron, el recuerdo de Erkenci y la magia que crearon juntos siguen vivos en nuestros corazones. Cada vez que vemos una imagen, un vídeo o un comentario, la llama del amor y la esperanza se enciende nuevamente. La magia de Erkenci y la química entre Demet y Can nos han dejado una huella imborrable. La serie nos hizo soñar, nos emocionó y nos regaló momentos inolvidables. La pregunta del título, ¿amor secreto confirmado? No. ¿Solo rumores? Tampoco. Yo me quedaría con la respuesta más romántica, un amor que existió, que nos hizo creer, y que sigue vivo en nuestros recuerdos. Un amor que, aunque no se concretó, nos regaló algo mucho más valioso, la magia de creer. La respuesta a la pregunta del título es ambigua, pero la más romántica es que hubo un amor que existió, nos hizo creer y sigue vivo en nuestros recuerdos. Este amor, aunque no se materializó, nos regaló la magia de creer. En conclusión, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse. La química entre ellos en Erkenci fue innegable y generó una gran expectación entre los fans. Si hubo o no un romance en la vida real, es algo que solo ellos saben. Lo que sí es cierto es que nos regalaron una historia inolvidable, llena de magia y de esperanza. Ahora cuéntenme ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que hubo algo entre Demet y Can? ¿Cuál es su teoría? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, y me encanta debatir con ustedes. Así que a comentar. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.